¡Qué vista tenemos, señores! Vean nada más. Ay, aquí están los vecinos, aquí a un lado. Vean nada más, qué vista tenemos, señores y señores. ¡Oh, my God! Ahora sí puedo gritar porque no hay nadie, ni están ni los vecinos ni nadie. ¡Hola, Jackson! Ahí está, listo. ¡Chavos! ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Uno de los hoteles a los que ya le traíamos muchas ganas y sobre todo porque es 4 diamantes. Sí, en este momento nos encontramos en el Secrets en Huatulco y pues ya saben, en este tipo de videos les vamos a mostrar qué incluye todo lo que hay en este hotel, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, toda la información que necesitan si ustedes piensan venir y conocer este precioso lugar. Y pues ya saben, reviews 100% completos, 100% reales, nada de poses, nada de eso, para que no se los chamaqueen en el intento y decidan y sepan qué es lo que van a ver cuando vengan a este lugar. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Ay, caray. Quisiera tomármela. Tuve que rechazarla. Eso fue muy triste. Pero pues para que se les antoje un poquito. Vean. Con este calor, se antoja bastante. Llegando y salud. Está bien frillecito. Bueno, pero si no pueden tomar, agüita. Y sabe igual de rica. Hazle. Chavos, y pues este hotel es un hotel solo adultos que se encuentra en Bahía de Conejos. Es un hotel 4 diamantes que cuenta con 370 habitaciones y la mayoría de ellas tiene una vista al mar. ¿Y por qué decimos que la mayoría tiene vista al mar? Pues porque no todas, ¿verdad? Hay unas que tienen salida a la alberquita, hay otras que tienen vista parcial, hay otras que tienen vista al cerrito que está aquí a un ladito. Entonces, la verdad, nosotros pagamos una habitación estándar que, ya saben, la aprovechamos con nuestra agencia de viajes, una promoción que sacamos desde hace mucho tiempo. Y pues por ahí eso está chido porque uno la puede ir pagando poco a poco. Entonces llegamos, nos tocó una habitación estándar, pero sobrevendieron las habitaciones, así como los vuelos, también aquí lo hicieron. Y nos dieron un upgrade con una habitación espectacular que más adelantito les vamos a presentar. Pero ya saben, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes, pueden pagar poco a poco. Este y cualquier otro hotel de aquí de Huatulco, de la bella Oaxaca. Y vámonos recio con las reservaciones. Y pues el check-in y el check-out en este hotel es como en la mayoría. El check-in es a las 3 de la tarde, el check-out es a las 12 del día. Sin embargo, si ustedes el día de su llegada quieren llegar más temprano, por aquello de que les guste aprovechar desde el minuto número 1 el todo incluido, pueden hacerlo, nada más que tienen que llegar a las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana ustedes tienen ya el todo incluido. Que de hecho algo que les recomendamos es eso, de verdad yo creo que gasten en un hotel así súper barato la noche anterior si es que llegan muy tarde, porque de verdad este hotel lo vale. Vale llegar una noche antes casi como Xcaret o a ese grado de que lleguen súper temprano y aprovechen desde el minuto 01 de las 9 de la mañana para llegar aquí al hotel. Y pues ya saben, si quieren ahí también ese hotel baratón, lo pueden buscar en un Airbnb, en Booking o también por ahí en nuestra agencia les podemos ayudar sin ningún problema. Entonces pues ya les dijimos, si quieren aprovecharlo pueden venirse desde las 9 de la mañana para aprovechar el todo incluido y el día de su salida tienen que dejar la habitación a las 12 del día. Sin embargo, si ustedes quieren aprovechar también hasta el último minuto en que puedan estar aquí, pueden quedarse hasta un máximo de las 5 de la tarde. Ya si ustedes tienen programado su vuelo más tarde o que su traslado venga por ustedes, no sé, 6, 7 de la tarde, pueden seguirse quedando en las instalaciones. Sin embargo, lo del todo incluido, pues a las 5 de la tarde se les corta. Pueden quedarse ahí en el lobby, esperar y todo, pero pues sí, hasta las 5 de la tarde pueden comer. Entonces 4:59, atásquense y ya, para que ya después ya nomás estén así esperando su traslado. Sí, la verdad es algo muy chido que a lo mejor pocos hoteles tienen y la verdad es increíble que tenga hasta esa hora. De hecho, extiéndanlo por favor los muchachos del Secret. Y aunado también a que ustedes se pueden quedar hasta las 5 de la tarde, si ustedes también desean quedarse con su habitación, es decir, que a las 12 del día dicen, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar un poquito más rato en la habitación, quiero quedarme hasta las 2, 3 de la tarde, pueden hacerlo siempre y cuando haya disponibilidad. En todos los hoteles manejan eso. Si el hotel está súper lleno, sobre todo en temporada alta, seguramente les van a decir que no se puede hacerlo del checkout late. Pero si tienen oportunidad y quieren hacerlo, el costo en este caso es de $30 por hora por habitación. Entonces, no sé, Vivi, ¿aquí pagaríamos o algo así? Sí. Yo lo dudé también porque dije, no, No, pero sí, aparte no es tan caro. $30
son como 500 y algo pesos. 600 pesos pone, siempre no, es por que 20. ya no está 20 el dólar, ya Siempre no está 20. es por 20, vámonos. Pero pues ya quedarte un ratito más en la habitación y todo para poder a lo mejor cambiarte o así. Se pueden quedar ahí máximo hasta las 5 de la tarde nada más. Ya si quieren estar más de 5 de la tarde, pues ya tendrían que pagar la noche completa. Sí, entonces si hay alguien que lo haya aprovechado o algo así, déjelo que fíjate en los comentarios para ver si vale la pena o no vale la pena, porque la verdad nosotros nunca lo hemos hecho. Nunca lo hemos aplicado porque sí nos vamos tarde siempre, sí. Pero nunca hemos aplicado lo del checkout late. Sí, si son de ese team, like, por favor. Chavos, y pues también algo importante que tenemos que decirles, vean, no hay pulseras para la habitación. Aquí, no sé, un polizón puede llegar, no sé de dónde pueda llegar, pero puede llegar de la playa. Puede llegar de la playa o algo así. Alguien que se venga nadando desde no sé dónde y diga, me meto y nadie sabe. Entonces no sé cómo controlen aquí eso. Si alguien sabe, bueno, por ahí nos dijeron los muchachos que solamente con el número de habitación, pero pues quién sabe. No sé cómo controlen eso. Entonces pues aquí no hay pulseras, no hay nada que te identifique tú eres huésped, tú no eres huésped o algo por el estilo. Entonces pues no sé cómo le hagan. Así también es en los Dreams, así no hay pulseritas, no hay nada. Entonces es un sistema muy chido porque luego a veces uno anda ahí al pendiente de las pulseras y que se pierden y que sabe qué. Y luego te salen bien caras y se te rompen, se te pierden o lo que sea. Entonces pues ya así no tener preocupación por nada, eso está súper bien. Sí, al igual también que las tarjetas de toallas, aquí no manejan tarjetas de toallas, aquí llega uno y deme 2, deme 10 para revender o algo así. Vámonos con las toallas también. Y pues también otra cosa importante es que cuando ustedes reservan en este hotel ya van incluidos todos sus impuestos, es decir que cuando lleguen no les van a cobrar ningún impuesto extra, como lo hacen en toda la zona de la Riviera Maya y Cancún, que pues sí cobran un impuesto de saneamiento, que ese se tiene que pagar forzosamente cuando llegas a tu hotel, pero en el caso de este hotel no cobran eso, ya están incluidos. Ya saben que lo único que no está incluido cuando ustedes reservan en cualquier hotel son las propinas de las personas que los atienden, sobre todo si dan un buen servicio, como hasta ahorita ha pasado en nuestro caso en este hotel, es bueno dejarles siempre una propina. Sí, nosotros siempre llegamos y cambiamos ahí con los muchachos de que hacen el check-in. De recepción. Ajá. Y como que ya saben, porque siempre nos dan puros billetes de 50, 100 pesos, o sea, cambiamos billete grande porque normalmente no traemos mucho cambio, entonces pues ya le pedimos cambio y ya nos lo cambian por billetes de 50 y 100 pesos. Sí, si hay algo que nos digan así de cuánto, pero cuánto se les da de propina o algo así, es voluntario. Sí, eso no hay un establecido, así que digan, ay, tienes que darle mínimo 50 pesos o mínimo 100 pesos. No, o sea, es lo que, sobre todo yo creo que depende como de lo que cada uno pueda, siempre y cuando se dé con agradecimiento por el buen servicio que dan. Pues yo creo que cualquier cosita, pues para ellos es bueno, pues o sea, suma bastante, de poquito en poquito, pues suma bastante. Ya saben que aquí en el todo incluido están incluidas también las propinas, pero pues una extrilla ahí, pues se lo van a agradecer todos los muchachos. Y pues si ustedes andan aquí por Huatulco y quisieran conocer este hotel, pero no quieren quedarse aquí porque, no sé, quieren hacer muchas más actividades, pero quisieran conocerlo por lo menos por medio del Day Pass, pueden hacerlo. El hotel sí cuenta con esa modalidad, sin embargo, como en todos los hoteles, obviamente es bajo disponibilidad. Cuando el hotel está al 100%, no activan esa modalidad del Day Pass, pero siempre y cuando haya disponibilidad, sí lo van a poder pagar y venir y conocer el hotel. El Day Pass funciona de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ya saben, tienen acceso a todos los restaurantes, albercas, toallas, todo lo del hotel, sin embargo, pues no cuentan con habitación. También manejan otra modalidad que es un Night Pass, que es de las 6 de la tarde a 11 de la noche. Esto es más que nada para las personas que quieran venir y conocer los restaurantes de las cenas. Ambos tienen un costo de 1,750 pesos, es el costo único. Ya saben que siempre les decimos los menores tanto y así, pero como en este caso es de solo adultos, pues todos pagan 1,750 pesos, ya sea el Day Pass o el Night Pass. En el caso del Night Pass, algo súper importante si ustedes quieren venir es que tienen que checar muy bien lo del código de vestimenta, porque para entrar a los restaurantes de especialidades sí les piden una vestimenta semiformal o formal, es decir, no pueden entrar con short, aunque sea un short de vestir y así, no pueden entrar con short, tiene que ser obligatoriamente pantalón, tienen que venir con zapato cerrado, no sandalias. En el caso de las mujeres sí pueden usar como guarachito o que el taconcito así que de guarache, sí, pero en el caso de los hombres tienen que ser zapatos cerrados, camisas, eso me dio un poquito de risa porque dice camisas que donde no se les vea la axila. Sí, y menos con pelos. Para andar todo el tiempo así. No, o sea, que sea con mangas, sin mangas, no, pues a eso se refería. Entonces, para que chequen muy bien la parte de la vestimenta y no se vayan a venir así como demasiado casualones y paguen el Night Pass. Sí los dejan pasar a restaurantes, pero prácticamente los ponen en la parte de la terraza, o sea, en la parte de afuera. Si ustedes quieren adentro, pues tendrían que venir con la vestimenta adecuada. Así como en el Sonora Grill, ¿verdad? Ahí así de, la terraza, de las axilas afuera. Chavos, y pues esta cadena de hoteles cuentan con una aplicación que la verdad siempre las aplicaciones siento que facilitan más las cosas, y más en el caso de esta aplicación que la verdad es como súper práctica, y desde ahí se pueden
pueden hacer como muchas cosas y eso está súper padre. En la aplicación van a encontrar obviamente el mapa del hotel, van a encontrar toda la información de restaurantes, van a encontrar los menús de los restaurantes, encuentren también ahí todas las actividades diarias que se realizan tanto en albercas, los shows nocturnos y todo eso. Y algo súper importante es que bueno, este hotel es todo incluido 24 horas ya que cuenta con room service y pues en la aplicación pueden encontrar el menú del room service y lo pueden pedir, hagan de cuenta que es como cuando uno pide en el Uber Eats, así tú nada más agregas lo que quieres y todo y ya lo solicitas y te lo llevan a la habitación. En el caso de este hotel no es necesario hablar porque luego la mayoría de los hoteles, casi todos, hay que hablar y pues ya hacer el pedido y ya te lo llevan, pero aquí pues te evitas la fatiga de tener que hablar por aquello de que los que no les guste mucho hablar por teléfono, por la aplicación pides todo. De hecho ahí también en la aplicación pueden pedir toallas extras, pueden pedir almohadas, pueden pedir todo lo que ustedes quieran, incluso hasta que les limpien la habitación, todo lo que ustedes quieran. La verdad es algo muy chido, que esto también tiene el Dreams, el de Riviera Cancún. Sí, la cadena en general de estos tiene esa aplicación. Eso está bien padre, de que desde ahí se puede hacer todo. Eso es algo del diablo, es algo del futuro, ¿o qué? Chavos, información importante para aquellos que son pet lovers, que tengan alguna mascotita, que viajen siempre con ellos o que quieran también llevarlo a disfrutar de unas vacaciones. En el caso de este hotel sí es pet friendly, nada más que manejan dos modalidades. Si ustedes tienen una mascota que sea de apoyo emocional, tienen que traer un comprobante expedido obviamente por su doctor en donde diga que la mascota es de apoyo emocional y si es así, no tiene ningún costo el que ustedes traigan a su mascota. Pero de no ser así, o sea que ustedes nada más la quieren traer porque lo quieren mucho a su perrito y así, pues pueden traerlo y el costo por noche para esos perritos es de $75 por noche. Nada más que la verdad sí tienen como varias restricciones, por ejemplo no pueden estar más de 2 horas solos en la habitación. Cuando vayan a limpiar la habitación y el perrito está en la habitación, ustedes también tienen que estar ahí. Me imagino que para evitar eso de que le vaya a tirar por ahí una mordida a la muchacha que está limpiando, entonces pues tienen que estar ustedes ahí. Los perritos no se pueden meter ni a la alberca ni a las playas. De las playas nos dijeron que esto es más por parte de gobierno porque cuidan muchísimo las playas aquí por el certificado que tienen y todo eso, entonces pues no pueden meterse ahí y todo el tiempo tienen que andar con correa, además que el costo por noche no les incluye alimentos, ustedes tienen que traer los alimentos de su perrito. Entonces pues bueno, para aquellos que quieran traer a su perrito pues ya saben toda esta información y se vengan preparados. Y pues algo también que tienen que tener en cuenta es la parte del servicio médico. Ya saben que nosotros no éramos muy fans de eso, ¿verdad? O sea, no pues no, ni nunca seremos fans de andar yendo al doctor. Más bien que casi nunca nos pasaban cosas hasta, bueno, ahora que le ha pasado a Matías y yo también la vez que me accidenté en Colombia y cosas así. Entonces, aunque uno está de vacaciones o que uno cuando está de viaje no está exento de que te pueda pasar cualquier cosa, que ojalá y nunca, toco madera, nunca les pase nada, que nunca tengan que visitar a algún doctor mientras están en sus vacaciones porque eso no está padre. Pero pues bueno, que sepan que por ejemplo en el caso de este hotel sí cuentan con servicio médico, no es un médico que está como tal de planta aquí, sin embargo pues le hablan por teléfono y se vienen inmediatamente a atenderlos. Tienen un consultorio aquí que utilizan para precisamente este servicio o también puede atenderlos en su habitación, nada más que ojo, la verdad el costo sí está bastante elevadito, así que no se enfermen por favor o aguántense. Sí, o mejor vayan a un Simi aquí cerca del Huatulco. Sí, ¿no? O tomen un taxi, sí, porque la verdad sí está, creo que es el hotel en donde más caro hemos visto este servicio hasta ahorita. Si ustedes lo solicitan de 10 de la mañana a 5 de la tarde tiene un costo de $2,000, solo la consulta, no incluye medicamentos ni absolutamente nada, solo la consulta. Si es de 5 de la tarde a 8 de la noche tiene un costo de $2,500 y después de las 8 de la noche hasta las 10 de la mañana, es decir, toda la noche, tiene un costo de $3,000 la consulta. Sí, entonces no se enfermen por favor, o tráiganse sus paracetamol o todo lo que ustedes requieran para que no se enfermen. Chavos, algo bien chido de aquí de este hotel, vean, nos estamos subiendo al elevador, es uno de los elevadores que hay aquí, pero tiene vista a la playa. Uno va bajando ahí, vean. Uno va bajando ahí y la neta eso se ve bien chido. En ningún otro hotel habíamos visto esto, así todo le tapan o así. ¿Quieren el elevador y disfrutar la vista? Sí. No, eso está bien chido. Está muy padre. Sí. Chavos, y pues habitación 1102. Algo a destacar es esta bandita que tenemos por aquí que dice feliz aniversario. No es nuestro aniversario. Nosotros decimos que venimos para aniversario porque venimos solos y es nuestro viaje de aniversario del año pasado. Porque el año pasado no hicimos nada. Entonces esto es algo como a veces lo ponen los hoteles, a veces no. Pero en el caso de este hotel sí. De hecho vemos varias puertas que tienen que de feliz cumpleaños, que de aniversario. Entonces si hacen ahí la petición probablemente sí se los pongan. Sí, por ahí le dijimos a Richie, nuestro chavo agente, que ponle todo. Ponle que es VIP, ponle que es de aniversario, ponle que es de cumpleaños. A ver qué pega. Y pues ya pegó el de aniversario. Pero bueno, esta habitación se abre con tarjetita. Ahí está, lista la tarjetita y vámonos recio para adentro. Y pues entrando luego a mano derecha de la baby y a mano izquierda de ustedes, el
el closet. El closet se ve, wow, vean nada más, ¿qué tal? Ahí está el burrito planchador tamaño king size, junto con unas toallitas de baño, ¿cómo se llaman? Batas de baño y unos ganchitos ahí aterciopelados para que no se maltrate la ropa. De este lado la planchita del año 2001 y abajo algo que se agradece un montón, bueno, al menos nosotros, una sombrillita para el sol, para cuando ustedes salgan a caminar a donde sea que no les guste el sol. Ahí está la sombrillita. Y pues abajito unas cositas estas. Esto también ya lo habíamos visto en otro hotel, no me acuerdo en cuál, creo que era en el Dreams. Sí, en el de Cancún. Ah, sí, es cierto, donde ponían ahí sus zapatos y tenían el servicio de ilustrador, por si van a una boda o algo así. Nos tráiganse los mugrosos así. Para que valga la pena porque tiene costo extra. Sí, exactamente. Y para los raros como yo. Y para los raros como la Babies, una cobija que ahorita ya le da frío todo. Y una almohada extra. Del lado derecho, algo muy chido. Vean nada más, A esta puerta le llaman la caja secreta porque ahorita me habló una muchacha de recepción. Se equivocó porque pensó que habíamos pedido toallas y me dijo, pero no se preocupe, están en la caja secreta por si los ocupa. Y yo, ¿cuál es la caja secreta? ¿Acaso será esta, señorita? ¿Acaso si nos dejaron algo aquí? Aprovechando, tiene la caja fuerte para los valores. Y abajo, lo que dijo la Babies, la caja secreta es la caja misteriosa. Esta que se usa para dejar cosas, para retirar cosas. Incluso también la parte del room service. Aquí dejan sus cosas porque luego se apesta un montón en la habitación. Esto está muy chido. Solamente lo habíamos visto, obviamente, en la casa de la playa. Y pues aquí. Entonces ahí ya nada más le abren ahí el segurito y pues da para afuera. Y pues abajito, una secadora de cabello. Ahí dice para las mujeres. Pero está rara porque es como muy futurista. Así como. No, ¿por qué? Nomás es. Ah, mira, pues se voltea el mango. Bueno, es que como yo no sé de eso. Yo creo que tú te hubieras secado el cabello así. Fíjate. ¿Cómo se llama? Bueno. ¿Cómo se llaman los que muelen el licuateco? ¿Cómo se llama el que ¿La muelen? Nutribullet? A la Nutribullet, dirá, parece una Nutribullet. Listo, entonces esta es la parte de el closet, que también ahí está bicolor. Y luego a la izquierda encontramos el trono, ahí con el respectivo telefonito, que ahorita que le hablaron a la Babies, efectivamente sonó, entonces sí funciona. Algo que no sé, le deberían de poner los cristales. O sea, es como que para que tengas tu privacidad, pero si alguien llega le puede hacer eso. Ahí se ve todo, ahí está listo. No hay nada que lo pueda intervenir. Y lo más padre, lo más padrísimo. Vean nada más, una tina de baño. Es que acá está la regadera. Es que miren, ahí está la regadera de este lado. Está chida, ¿Qué tal? Una regadera. Y el piso es así como de plastiquito. No, es de madera, ¿verdad? Okay. No sé, pero... Sí, es como de plástico o algo ahí. Bueno, está chido el piso. Ahí está, listo para que se duchen ahí y tomen una siesta en el spa privado. Tina. En la tina, ahí está, listo. Y algo padre de la tina es que me voy a tener que meter para enseñarlo. Si ustedes quieren estar aquí en la tina, pero a la vez conviviendo con las personas que estén del otro lado, ¿qué onda? ¿Qué tal? Tiene salida para el otro lado. O si ya de aquí de la tina directo se van a aventar a la cama, pues ya de aquí así. Vámonos recio, directo para allá. Y pues saliendo del baño, de la ducha, del spa privado, vean nada más, 2 espejos para que no se peleen, para que anden ahí de uno para allá para ti y uno para acá para mí. También su lavabo cada quien, para que no estemos con que yo me lavo primero los dientes, no, que tú, que quítate, que para allá. Y pues ahí junto con pegado el espejito este que se acerca mucho o se aleja mucho y tiene lucecita. Este ayuda mucho para la hora de maquillarse. ¿Qué tal? Y pues aquí, vean nada más, está todo el kit de fragancias, de repelentes, de shampoo, de body lotion, de shower cap, de shower care, de vanity kit, de shower mint, de jabón mint, de skincare. Todo eso está aquí. La verdad, hay muchas cosas. Ahí está un peine. Este es un peine. Yo lo traigo ahí en mi... Del otro Dreams. Sí, del otro Dreams. Y hasta cepillo dental. Ay, ya vas a desordenar todo. No, y así todo. Ahí bloqueador solar. Este es bloqueador solar. Pero lo malo es que pues es nada más de 15. Entonces sí les va a quemar de todas maneras el sol si solo se ponen este. Entonces la verdad aquí, no hombre, hay de todos los sabores, de todos los colores y no les va a faltar absolutamente nada. Entonces yo creo que ni se traigan ni champú ni nada porque pues aquí hay. Es de miel, ¿no? No, este no es el de miel. Hemos usado los del Dreams. De hecho, la vez pasada incluso hasta me llevé uno porque me gustó. Por si no quieren gastar, bueno, más bien no quieren cargar shampoo. De hecho, yo no me traje, que yo ya sabía que aquí iba a haber. Aquí hay. Y pues de este lado unos Kleenex y pues aquí abajito unas toallitas. Y sí, aquí sí lo dejaron ahí para que no coman tanto, para que no suban de peso tanto. No, pero escóndanla. El terror en la habitación.
habitación. Y pues ya después entramos ahora sí donde está la habitación, o bueno, donde está el área de la cama. Y pues la verdad es una habitación muy amplia, así que siento que ya llevamos 3 horas grabando, pero bueno. Vean, de este lado tiene ahí los espejitos, tiene unos espejos ahí que ya saben, le abren por aquí así y pues sale ahí la tina. Ahí está. Y pues esta es una cama king size. De este lado la cosita esta para las maletas que está muy bien. Después a un ladito tenemos la televisión, que en este caso es como de 50 o 55 pulgadas, no sé, algo así. Está muy grande, así para aquellos que no ven bien como yo, se puedan acostar a ver una película a gusto. Y pues abajito 3 cajoncitos para los muchachos que vienen 2 meses o 1 mes aquí al hotel. Y pues del lado derecho, vean nada más esto, ¿qué tal, Esos snacks están incluidos y los pueden resurtir las veces que ustedes quieran necesariamente. Abajito, ¿qué tal? Le abrí muy fuerte, no. Las cervecitas y lo más chido es de que es coquita de vidrio, ¿qué tal? Para los amantes de la coca de vidrio, de lujo. Agua mineral, coca de dieta y vámonos recio. Este lo resulten las veces también que ustedes crean necesarias. De este lado, la hielerita con los vasitos, la cafetera. La cafetera es de Nespresso y tiene aquí capsulitas. ¿Qué tal? No, si se les acaba también pueden solicitar más. Ahí, listo. Aquí está el teléfono del año 2007, 2010, por ahí más o menos. Y esta cosita que es la cosita esta para darle vueltas, ¿cómo se llama? El ventilador. Ahí está, listo. O abanico, como le dicen en otros lados. En el norte. 2 lamparitas, una de este lado, otra de este lado, super vintage. Un Picasso ahí rojo por este lado y abajito un sillón ahí dorado, como la chica dorada. Ahí está, listo. Y pues también aquí nos dejaron una botellita de vino espumoso, que en otros lados le llaman champagne. Y pues algo así súper importante, claro que sí, como no, con todo gusto. Con ustedes, la vista. Vean nada más, qué vista tenemos, señores y señores. Vamos a abrirle aquí. ¿Saben cómo se abre esto? Ya saben que siempre hay problemas para abrirle aquí. Hay que abrirle aquí con este y luego con este segurito de abajo para la seguridad. Y vean nada más, qué vista tenemos, señores. Vean nada más. Ay, aquí están al lado los vecinos, aquí al lado. Vean nada más, que acá hay más vecinos de este lado aquí. Esta es una alberca privada, vean nada más, ¿qué tal? Solamente para las personas que están aquí en primer piso. Exactamente, tuvimos la fortuna de que no solo nos hubiera tocado una habitación de esas de las de aquel lado, de las de segundo piso, pero nos dijeron es que se llenaron, las sobrevendimos, pero les vamos a dar un upgrade. Eso también está chido, que les toque la suerte de que tengan un upgrade y les de hecho casi nunca nos toca esa suerte, sí. Siempre nos dan la habitación que reservamos. En este caso cuando llegamos nos dijeron eso y nosotros así de wow, sí, vámonos, ahí está, vean nada más, qué vista tenemos, señores y señores. Oh my god, ahora sí puedo gritar porque no hay nadie, ni están ni los vecinos ni nadie. Hola Jason, ahí está, listo. Chavos, y pues esta es la vista general de la habitación. Aquí está con la terracita, vean nomás qué bonita terracita ahí con la alberquita compartida con los demás vecinos. Entramos y del lado derecho encontramos el Picasso con el sillón de la chica dorada y luego a la izquierda encontramos las cositas estas del café, el espejo, la televisión y luego del lado derecho encontramos la cama y luego del lado izquierdo encontramos la cosita esta para las maletas y luego de este lado derecho encontramos la parte del baño, del lavamanos, del baño, de la regadera, el closet y terminamos. Chavos, pues como pudieron ver es una habitación bastante amplia, tiene muchísimas cosas. Siento que es una de las habitaciones en las que más nos hemos tardado grabándola. Bueno, la casa de la playa tiene el récord. Ah, bueno, sí, pero es que esa porque tiene muchísimas cosas más. Pero la verdad es una habitación, como les digo, bastante amplia, que se siente súper cómoda. Está súper genial que tenga una tina. Bueno, a mí me encanta eso de las tinas. Y pues eso del upgrade, pues nos dio todavía ese plus de lo de la alberquita. Sí, aparte de que está súper equipada con los snacks y todo eso, está muy chida. Muy, muy chida. Chavos, y pues también algo importante que nos gusta mencionarles es la parte de las sillas de ruedas. Ya saben, si ustedes vienen con alguna persona o ustedes son personas que tienen dificultad para moverse o algo, o que por alguna situación, que se quebraron un pie, no sé, necesitan utilizar silla de ruedas. En el caso de este hotel sí tienen préstamo de silla de ruedas, solamente que es bajo disponibilidad. Entonces puede ser que lleguen y si está muy lleno el hotel y pues hay varias personas así, pues puede ser que no encuentren. Pero pues en temporada baja, como ahorita que venimos, yo siento que sí es posible que encuentren. Solamente tienen que solicitarla con concierge y se las prestan durante toda su estancia. Sí, nada más dejan por ahí una identificación y ya con eso. Y vámonos recio con las sillas de ruedas. O si ustedes ya traen su silla de ruedas, no se preocupen porque el hotel tiene los accesos para que ustedes puedan andar por el hotel libremente sin ningún problema. Lo que sí es que hay lugares donde no es tan fácil, bueno, no que no sea fácil, sino que más bien tienen que rodearlo un poquito más porque las rampas están como que un poquito
poquito más alejaditas o algo, pero en todos lados hay rampas para que ustedes puedan acceder a todos lados, incluso hasta la playa. Sí, a pesar de que el hotel está así como construido en una montañita o algo así, la verdad sí está como en un nivel hay algo y luego no hay otra cosa, entonces pues sí hay muchas rampas y hay muchos accesos para que no le batallen ahí por el intento. Exactamente. Chavos, y pues este lugar cuenta con cafetería, claro que sí. Para los que nos conocen, saben que nos encanta el café y nos encanta que los hoteles tengan cafetería. Y pues en el caso de este hotel, cuenta con esta cafetería que está a mis espaldas, que se llama Coco Café. Este lugar está abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche, así que pueden venir aquí. Hay una pequeña como salita donde hay mesitas, silloncitos para que puedan venir, sentarse, platicar un ratito. La verdad, hemos venido ya varias veces y ha sido poca la gente que hemos visto ahí, porque pues quién se va a venir a sentar acá un ratote cuando puedes estar mejor viendo el mar, ¿verdad? Pero pues bueno, si quieren estar ahí un ratito, incluso ahí hay unas computadoras por si necesitan checar algo, no sé, algo urgente o no sé, que quieran estar un ratito ahí en la computadora, pueden hacerlo. Y pues la verdad se ve a gustito ahí. Ahí en este lugar obviamente pueden encontrar cafés calientes, fríos, frappés, también tienen galletitas, panecitos, que la verdad están muy ricos los panecitos, como que la panadería es algo fuerte también aquí. Y también tienen algunos pequeños como snacks, como sanduichitos, tienen algunas ensaladitas, frutita, algo así sencillito. Chavos, y pues lo que pueden ver atrás es el Sun Sea Market. Es como un pequeñísimo centro comercial que tienen aquí. Bueno, dice centro comercial porque pues ahí dice centro comercial. Pero es un espacio que adecuaron con 4 locales. Uno de ellos es una boutique por si quieren comprar que algún traje de baño o alguna playerita o que algo se les haya olvidado, porque suele pasar, ¿verdad, babies? Sí. Que se les olvide algo importante de la ropa. Si entonces vienen a la pues playa pueden... y no traen traje de baño. Entonces pueden comprarlo ahí. Entonces está ese lugar y a un ladito está un lugar donde pueden encontrar recuerditos, ya saben que llaveros, imanes, vasos. Ahí mismo también venden lentes, joyería. Por si algo se les antoja, pues pueden ir a ese lugar. Y luego a un ladito está como un market, como un lugar donde pueden encontrar medicina, por eso de que de repente que les dé, ¿cómo decimos? Que les agarre el chole de la mano o que les duele la cabeza o así. Son medicamentos muy básicos, ya saben, paracetamol, cosas para el estómago, cosas así. O el Riopan, que luego ya hay una edad en la que uno tiene que andar cargando con omeprazol o Riopan. En ese lugar hay también botanas, hay chocolates, hay inflables, gogles, cosas así como básicas. Y a un ladito hay un lugar que se llama Mezcal, que es un lugar donde les dan a probar mezcal, obviamente, y tienen a la venta muchísimos mezcales. Ya ven que el mezcal aquí en Oaxaca es imperdible. Si ustedes quieren probar algún mezcal en específico, pueden ir a ese lugar y esos son a la venta. Esos no van a ir incluidos en su paquete, pero pues si les gusta mucho el mezcal, pues pueden darse una vuelta por ahí. Ya saben que igual nosotros no somos muy fans de comprar cosas aquí en las cosas, nomás cuando viene Matías, ¿verdad? Porque ese muchacho no le importa nada, pero nosotros no le recomendamos comprar ahí porque la verdad es muy caro. Sí, ahorita vimos los precios, por ejemplo, de un paquetazo en 170 pesos. Cuando en el Walmart creo que sale como en 40, 50 pesos sí. O en el Oxxo. Entonces, pues la verdad no compren aquí, pero solo en caso de emergencia, pues ahí está. O de mucho antojo. Listo. Chavos, ahorita estamos aquí en el Sky Bar, un bar que está así como a lo alto de aquí del hotel y desde aquí podemos ver el gimnasio. La verdad, este es uno de los hoteles en donde más gente hemos visto haciendo ejercicio. No sé por qué motivo sea, no sé si aquí se antoje o no sé, o todos los que vienen aquí son muy fitness. Yo creo que sí se antoja hacer ejercicio. Bueno, no sé, a lo mejor es porque está chiquito o algo así, se ve mucha gente, pero sí, todos los días que hemos ido, sí hay como gente. Entonces, para que no pierdan ahí el ritmo, ahí está. Listo, vámonos. De aquí se ve súper chido, vean, está ahí. Chavos, y pues obviamente al ser un hotel todo incluido, también tiene un snack. En este caso, está aquí a mis espaldas. Es un snack abierto de 11 de la mañana a 5:30 de la tarde. Ya saben lo que hay en los snacks, hamburguesas, hot dogs, nachos. Aquí también agregaron pizzas al horno de esos que son de leña. También hay cóctel de camarón. Hay como un poquito más de variedad y algo diferente en este snack es que no es como en otros hoteles que tú llegas, te sirves todo lo que quieras y ya vas y te lo llevas a donde tú quieras. Aquí sí tienes que solicitarlo a un mesero porque es como a la carta, digamos, si te dan una carta en donde viene toda la variedad y ya te lo dan. Puedes comerlo aquí porque hay mesitas ahí para que puedas sentarte y ahí te esté atendiendo un mesero, o puedes pedirlo y llevártelo hacia el área de camastros. Obviamente no puedes comer dentro de la alberca, pero sí en tu camastro. Ahí hay mesitas también y todo para que puedas estar ahí disfrutando tus alimentos. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes y es la cuestión de la playa. Este hotel está ubicado en Bahía de Conejos y la verdad su playa es súper bonita y súper tranquila. Así que con ustedes, la playa.
Chavos, y como pueden ver, esta es la increíble bahía de Conejos. No la conocíamos hasta que llegamos a este lugar, solamente conocíamos la de Tangolunda, y con el tour que hicimos ahí con Don Toño, el City Tour, bueno, el de Bahía Tour se puede decir, de todas las bahías, pero esta también está increíble. De verdad tiene una zona, el hotel, donde parece una alberca el mar. Hay otra zona también que está como de rocas, hay otra zona un poquito más brusco el mar, pero yo creo que lo que les podríamos recomendar aquí es de que definitivamente se traigan su equipo de snorkel, porque aquí la verdad está súper clarito el mar. Y pues también hay área de camastros, hay área también aquí de servicio, por si ustedes quieren quedarse aquí en la playita, si son de los que team playa, team arena. Nosotros no somos como que team arena, pero pues ya si ustedes quieren, listo, vámonos recio con todo esto, la playa. La verdad la playa es muy bonita, aparte de ser bonita es tranquila, y yo creo que un plus también es que el hotel está como entre montañas. Eso lo hace verse como más bonito todavía. Está así como encerrado en montañas, hay un poquito de rocas en algunas partes de la playa, entonces no sé, como que es un lugar también muy instagrameable. Chavos, corrección, si se les olvida su equipo de snorkel, aquí en este lugar se los pueden prestar, tienen ese servicio disponible. Así que ya no carguen con el suyo, ya que llegan nada más aquí directo y aquí se los prestan. Y la verdad es una actividad que súper recomendamos porque es un mar súper transparente. También tienen el servicio de kayaks, por si ustedes quieren aventurarse por ahí, está también disponible, está incluido en su paquete, no tienen que dejar nada. Este servicio está incluido desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y pues es tiempo libre, o sea que se pueden ir hasta donde ustedes quieran, si les da las ganas o si les da el tiempo. Pueden llegar hasta donde quieran. No se crean, no hasta donde Puerto ustedes Escondido si quieren. hasta donde están las casitas aquellas, donde está el cerrito, entonces pues para que se puedan tomar ahí ese tiempo. Aparte de los kayaks, tienen también paddleboard y tienen una especie de catamarán chiquito, que es un, ¿cómo se llama? Es un catamarán chiquito, ¿no? Pero te dijo algo, te dijo un nombre, ¿no? No sé, algo así. Pues aquí lo dejan abajito en los comentarios. Catamarán chiquito. Y ese servicio sí se reserva, empieza a las 2 de la tarde, tienen que estar 10 minutitos antes y les dan una vuelta por la bahía. Ya saben que para estar en eso sí necesitan ir con alguien que sepa manejarlos, porque no es así como que te subes y listo. No, sí. Tienen que ir con alguien que sí sepa y ya les da una pequeña recorrido que dura entre 30 a 40 minutos y ya después los regresan aquí mismo al hotel. Sí, eso tienen que tener en cuenta de que depende de las condiciones del clima. A lo mejor hay muchos días con viento, hay muchos días con eso, con lo otro, y pues no van a poder usarlo. Entonces ya aquí se depende mucho del clima. Chavos, y pues algo también súper importante es la parte de las albercas, porque ya saben, con este calor uno se antoja meterse a las albercas. Y pues en el caso de este hotel tiene 3 zonas de albercas. Tiene una que es la que está aquí como a mis espaldas, que está en la parte como más alta, digamos, del hotel, porque el hotel sí está como a desniveles. De hecho, está un poquito difícil a lo mejor de explicar cómo está diseñado el hotel, porque está así como que unas partes altas. Por ejemplo, nosotros estamos en el piso 1, pero para ir al piso 1 tenemos que subir al elevador así como al séptimo piso. Está como raro, sí, está como raro. Está difícil de explicar, pero el diseño está precioso, está muy bien diseñado y se llega súper fácil a todos lados. Sí, exacto. Entonces les decía que esta alberca de aquí, de la parte como alta, y luego está una un poquito más abajo, que está, digamos, como en la parte de en medio, que es donde está el área de snack, y luego está otra en la parte como más baja. Entonces, bueno, tienen esas 3 zonas, pero las albercas son bastante amplias. Hay algunas albercas en donde, gracias a que hay palmeras o cositas así como alrededor, pues da un poquito de sombra para aquellos que sean como nosotros, que no les guste tanto estar todo el tiempo en el sol, que sí quieren estar en la alberca, pero no todo el tiempo en el sol, pues sí hay espacios donde hay sombrita. Chavos, y pues la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar. Ahí el patómetro ahí, ¿qué tal está el agua? No está caliente, pero tampoco está helada, o sea, está templadita. Entonces, para un calor, ¿sí aguanta o qué? A ver, vamos a probarla, yo la voy a probar, a ver, ahí está. No, pues sí está fresquecita. No está templadita. Bueno, al menos en esta, donde está como el área de un pequeño jacuzzi, aquí está como fresquezona, porque pues ya saben que son varias albercas. Entonces aquí, en esta, la verdad sí está muy a gusto, está muy fresquecita. Y lo más chido, que se ve el mar de fondo. Aquí en esta área donde está el jacuzzi, aquí de verdad sí está más calientita, ¿va? Poquito, pero sí. Y aparte de que está calientita, pues tiene eso de que las de las burbujas. cositas esas que avientan agua como a presión, estar así adelante de una para que te dé como masaje. Sí, entonces esta área sí está más caliente que esta otra. La verdad, el diseño que tienen las albercas, yo creo que yo no lo había visto en ningún otro lugar. Es como un río gigante donde la verdad no le van a batallar en las albercas. Y pues también hay servicio, están los camastritos, las toallas. Entonces de verdad aquí se la van a pasar súper a gusto. Si buscan un hotel con unas buenas albercas, buena sombra, este sin duda alguna es ideal. Chavos, y pues obviamente en el hotel durante todo el día hay diversas actividades que ustedes pueden hacer. En diversos lugares del hotel
hotel van a encontrar ustedes pantallas en donde van a poder ver todas estas actividades, o incluso desde la misma aplicación también pueden checar qué actividades hay durante el día. Hay actividades como el bingo, hay voleibol en la playa y también en la alberca, hay un espacio donde pueden hacer tiro con arco, hay muchas actividades que ustedes pueden hacer por si les gusta eso de no estar todo el tiempo en la alberca o a ver qué hacen o actividades así, pues en el hotel pueden encontrar. Aparte, pues también hay shows nocturnos, uno diferente cada día, ese también lo pueden checar en la aplicación o directamente en las pantallas del hotel. De repente podría pensarse que si es un hotel solo para adultos, bueno, por lo general o algo así, son como a veces hasta aburridos porque pues no hay bullicio, no hay nada o algo por el estilo, pero con estas actividades que tiene el hotel, la verdad sí está muy chido. Ustedes pueden agarrar una. La verdad hemos visto como mucha gente extranjera, no los vamos a mentir. Yo creo que es también la temporada. Sí, exactamente. A lo mejor es la temporada, pero son de esos muchachos estadounidenses, canadienses o algo así, que son como muy relajados, muy tranquilos, que le sonríen a todo el mundo. Chavos, y pues déjenme decirles que una de las cosas por las que nos encanta venir a Oaxaca, sin duda alguna, es por su gastronomía. Vamos a hablar ahora de ese tema del hotel. ¿Qué tal está la comida aquí en este hotel? Yo creo que cuando un hotel te gusta es por muchos factores y uno de ellos siempre es la comida. Y pues déjenos decirles que en el caso de este hotel, eso sí, no somos muy exigentes en la comida. También es picky en que no le gustan muchas cosas, pero no somos tan exigentes. Entonces, al final de cuentas, recuerden que pues el gusto se rompe en géneros. Hay personas a las que les puede gustar una cosa y personas a las que no. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. O sea, simplemente les compartimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y en el caso de este hotel, de verdad que todo lo que hemos probado hasta ahorita nos ha gustado bastante. El hotel cuenta con un restaurante buffet que está abierto para desayunos, comidas y cenas. No está bastante surtido, pero está bastante rico todo lo que tienen ahí. A pesar de que es buffet, no es un buffet como la mayoría de los hoteles en donde tú llegas y te sirves lo que quieras. Así. Está funcionando como cuando funcionaban los buffets en la pandemia, que hay una persona que te sirve, tú le vas diciendo qué quieres y esa persona te sirve. La verdad eso está chido porque igual no se desperdicia tanta comida. Es algo que a lo mejor a algunos no les gusta, a otros sí les gusta, pero nosotros somos de ese team. Que mejor les sirvan para que no se desperdicie tanta comida. Ajá. Y pues aparte de ese restaurante buffet que está abierto para las 3 comidas, también hay otros 6 restaurantes de especialidad que algunos de ellos abren incluso en la mañana y abren en la noche, pero los 6 están abiertos en las noches. Tienen un restaurante mexicano, tienen un restaurante asiático. Menciono esos 2 primero porque fueron los que pudimos probar en esta ocasión y la verdad que el mexicano se saca no un 10, un 20. Sí, wow. Está súper rico. También el asiático, déjenme decirles que yo soy muy fan de ese tipo de comida y yo pedí por ahí un ramen y pedí por ahí un sushi que nomás le di probaditas, pero de verdad que estaba súper rico. Y por ahí mi baby pidió un yakimeshi, otra sopita que también estaba increíble. De verdad súper rico. O sea, yo no soy muy fan de esa comida, pero de verdad eso, ayer estaba así todo extasiado de ay, está bien rico. Y luego voy con el mexicano, no, wow, en el mole negro, los churros, no, de verdad está increíble la comida. Es de los pocos hoteles que hemos dicho así, que de verdad la comida es excelente, increíble. Excelsa. Eso podemos decir así con los dedos de las manos, contando con los dedos de las manos, ¿verdad? Así que la comida está excelsa. Entonces, de verdad aquí todo, hasta los panes, las bebidas, todo está de verdad increíble. Sí, como les dijimos, tienen una cafetería y en la cafetería tienen panes y de verdad que también están muy ricos. Incluso en el buffet de la mañana también hay una sección de panadería y de verdad que todos los panes están muy ricos. Bueno, no probé yo todos, pero también probó ahí por ahí varios y nos encantaron. Sí, si hay alguno que haya probado algún otro restaurante aquí en este hotel, déjalo aquí abajito en los comentarios para saber si todos tienen la misma categoría o el mismo nivel y pues ya podemos saber todo. Entonces, aparte del mexicano y del asiático, tienen uno de comida italiana, uno de comida francesa, uno de mariscos y uno de cortes finos. Entonces, hay muchísima variedad para elegir. Y algo también en lo que creo que se sacaron un 10 es en que no tienes que reservar los restaurantes. Entonces, no es como en muchos lugares que luego nosotros batallamos porque llegas y quieres hacer reserva y no, es que ya no hay para tal restaurante. Y hay hoteles en los que no hemos podido cenar en ningún restaurante porque no encontramos disponibilidad. Pero en el caso de este hotel, desde que llegamos nos dijeron, no es necesario que reserven, ustedes llegan y conforme van llegando los van atendiendo. Y pues la verdad, el día de ayer llegamos y pasamos luego. El día de hoy llegamos un poquito más tarde a la cena, llegamos por ahí de las 8:30 y dije, siempre es como la hora más fuerte en las cenas. Dije, a ver si no nos toca esperar, pero no, inmediatamente pasamos. De hecho, ahorita el restaurante se ve más o menos vacío. También tiene que ver en que estamos en una temporada baja, entonces el hotel no está súper lleno, así que pues bueno, esa es una ventaja de viajar en estas épocas. Algo importante, tráiganse un pantalón porque no los dejan entrar con shorts. Si se traen puros chores como yo, le van a batallar o igual los pueden dejar en la terraza. Parte de afuera. La única cosa que tienen que reservar en cuestión a restaurantes es la cuestión del teppanyaki en el restaurante asiático. Así que si les interesa ese o si les gusta esa temática, o sea, si necesitan reservarla con concierge. Bueno, y ya, hasta aquí
la comida. Nos extendimos mucho, pero de verdad queremos que recalcarlo. Tenemos que dedicarle unos minutos a la comida. Exactamente, la comida está fantástica. Adicional a donde están los restaurantes, a un ladito de hecho donde están todos los de especialidad, hay un lugar que es una especie como de sport bar, aunque aquí no hay, bueno, en la mayoría de los sport bar siempre tienen que billar, que cositas así para jugar. En el caso de este lugar no, solamente tiene las pantallas donde están poniendo como canales de deportes y cosas así, pero aquí pueden venir a echarse unas cervecitas, algunos coctelitos, porque este es el lugar que está abierto hasta la 1 de la mañana, que es lo máximo que van a encontrar aquí, el alcohol. Así que bueno, si les gusta la fiesta y así, no hay como tal un antro ni nada de eso, pero pues pueden venirse aquí a echarse a gustito sus drinks. Sí, entonces acuérdense, hasta la 1 de la mañana van a poder agarrar la fiesta y si ya andan entrados, pues ya, ni modo, vámonos a dormir. Chavos, y pues en cuestión de licores, déjenme decirles que los licores son estos que ustedes ven aquí. La verdad esa es una parte también importante, sobre todo para las personas que les gusta echarse sus drinks, que les gusta tomar su cervecita, que les gusta echar la party, echar la fiesta. Aquí mi baby ya les mostró el tipo de licores que manejan aquí. Hay una que otra botella que está buenezona, pero la verdad la mayoría son como de medio pelo, por así decirlo. Sí, la verdad yo creo que ese es el único y así como que raspándole el único punto que a lo mejor, o no sé si ustedes consideren que estos licores son premium, pero pues nosotros sentimos que no. Que les faltan más botellitas para ser más premium. Entonces ustedes son los de la mejor opinión, déjenlo aquí abajito en los comentarios, si son de medio pelo, de media gama o qué onda. Chavos, y pues algo también importante es de que aquí nos encontramos muchos chicos, muchos muchachos que ofrecen la membresía de aquí del hotel. Ya saben que en la mayoría de los hoteles, o si no es que en todos, una vez que uno llega y hace el check-in, después te pasan con una persona que es la que te va a invitar a que vayas a un desayuno y te hacen descuentos en tours o te regalan noches de hospedajes para un futuro, no sé, cosas así. La verdad casi siempre no nos va tan bien con esas personas porque luego como que yo sé que están haciendo su trabajo, pero en ocasiones como que se molestan, digamos. Entonces la verdad en este hotel no nos fue así, nos fue súper bien. El chico súper buena onda, súper honesto, nos dijo desde el principio, ya saben quién soy, ya saben a qué vengo, ustedes me dicen si quieren, si no quieren no hay problema, así, o sea, como todo muy digerible. Incluso hasta por esa situación estábamos pensando en ir a la plática nomás para saber cómo es la plática. Sí, no por comprar nada, pero estuvimos tentados porque nos iba a regalar 2 noches de hospedaje, pero al final de cuentas no fuimos. Pero bueno, para que sepan que si vienen, pues les van a ofrecer eso y obviamente es decisión de cada quien si quiere tomarlo por obtener el beneficio o no tomarlo. Pero pues ya saben que sí te quitan un buen de tiempo, entonces pues para que lo consideren. Y pues otro punto también importante, chavos, es la parte del servicio. ¿Qué tal está el servicio en este lugar? La verdad, desde que llegamos a este lugar, el servicio fue muy bueno. Yo creo que en este hotel es de los pocos en donde no encontramos ni una sola persona que nos hiciera como que, bueno, que tuviera como un mal día y que como que se viera como que hoy no tenía ganas de venir a trabajar o cosas así. No, la verdad que en este hotel todos siempre fueron súper amables. Son de esos hoteles donde vas caminando y si pasa alguien de los del hotel te saluda y te dice buenos días o te preguntan así de si te encuentran en el elevador, ¿cómo se la está pasando? ¿Qué más necesita? Cualquier cosa aquí estamos. O sea, sí, de verdad que el servicio fue muy bueno. Es una de las cosas destacables. Incluso no lo decimos solo nosotros, pueden checar los reviews porque yo chequé los reviews que tienen en Google Maps y así en diversas plataformas y la mayoría de las personas mencionan la parte del servicio. Sí, la verdad que es de los pocos hoteles donde podemos decir que no sé si le llega la excelencia, baby, no sé. ¿Sí, no? ¿O qué? No, la verdad que está increíble el servicio. Entonces aquí no se van a preocupar por nada. Incluso se preocupan mucho por ti, todos los detalles que tienen. Es algo muy, muy bueno. Para el hotel que es 4 diamantes, pocos de los hoteles que son 4 diamantes tienen ese nivel de servicio. Chavos, y pues en conclusión, déjenme decirles que este hotel se volvió uno de nuestros top 10. Así literalmente se los podemos decir. Si nos preguntan, de verdad que nosotros regresaríamos a este lugar muchísimas veces más. Aparte de que del servicio, de la comida, de las instalaciones, el lugar donde está ubicado, que es Bahía de Conejos, la verdad la playa está muy bonita, es muy transparente, con una arena dorada preciosa. Entonces de verdad que este hotel creo que lo tiene todo. Yo creo que sobre todo es ideal para personas que vengan de luna de miel, de aniversario o el simple gusto de venir en pareja y disfrutar, porque se me hace un hotel como romántico. Sí, es como un hotel romántico, es para venir a romancear. Sí, entonces ya saben, también la parte más importante es cuánto cuesta este hotel. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya les habíamos dicho que tenemos una super promoción y muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros. Están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Recuerden que estos costos que les damos siempre son por persona, por noche, y las promociones pueden terminar en cualquier momento. Hay ocasiones en las que publicamos una promoción y a las 2 horas ya no hay. Si de verdad piensan venir a este hotel, no la piensen mucho porque después van a tener que pagar un poquito más. Y pues una calificación casi es, este hotel es perfecto, casi.
Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo, Namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado este video, que los anime a venir y conocer este bonito hotel. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. En los comentarios déjenos si ya han venido a este hotel, mejor hay algún otro tip que ustedes se sepan aquí del hotel, alguna otra cosa o así. Eso nos sirve tanto a nosotros como a todos los que están viendo este video. Sí, entonces, muchas gracias. Ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.